Gloria a Dios. ¿Cómo está usted en esta noche? ¿Está contento? ¿Está feliz? ¿Está de buen humor? ¿O cómo se encuentra? ¿Más o menos? Vamos a orar, vamos a clamar a nuestro Dios, que sea Él el que nos dé la sensibilidad a su palabra, que su palabra penetre a nuestros corazones y nos haga reaccionar, que haya cambios en nuestras vidas, que en verdad demostremos en realidad quiénes somos y también demos a conocer quién es Él en nosotros. Es muy importante que nosotros cada día reconozcamos que Él lo es todo, que realmente lo que somos, lo que tenemos, lo que poseemos, pues viene por parte de Dios, ¿verdad? Y yo creo que cuando nosotros reconocemos la grandeza de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Estamos reconociendo nuestra pequeñez delante de Dios, pero también estamos reconociendo la grandeza de un Dios que es real, es un Dios vivo, que está en nosotros y que está transformando nuestras vidas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por esta noche tan especial, Señor, que nos otorgas a nosotros este gran privilegio de estar aquí en tu casa, Señor, bendiciéndote y bendiciéndonos unos a otros, reconociéndote como nuestro Señor y Salvador. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Te pido por cada uno de mis hermanos presentes, Señor, por mi hermano Rodolfo, por su familia, por sus hijos, por la mamá de sus hijos, por sus nietos. También te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y Señor, por su mamá también la ponemos en tus manos y te pedimos, Dios, que tú fortalezcas sus vidas. Y cada uno de los que estamos aquí, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este precioso tiempo, grande y precioso que nos da, Señor. Ahora permítenos, Dios, poder entender tu palabra, tus propósitos para nuestra vida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, amén. Yo he estado compartiendo este tema acerca de la santidad, pero este domingo quise centrarme en un punto muy importante porque considero que a estas fechas nosotros ya hemos logrado un conocimiento un poco más avanzado. Ya tenemos un conocimiento previo de cómo debemos de conducirnos ahora que ya somos hijos de Dios. Probablemente en un principio no teníamos un conocimiento pleno de cómo debe de ser o cómo deben de ser los hijos de Dios o cómo deben de manejarse los cristianos, qué actitudes debemos de tener. Obviamente que no es un cambio de la noche a la mañana. Entendemos que es un proceso que nosotros debemos de tener. Quiero decirle dentro de todo esto que hay personas que tienen el deseo de cambiar. Hay personas que no tienen el deseo porque no hay un esfuerzo realmente en sus vidas. Y esto no me refiero que es con tus fuerzas, claro que no, porque dice la Escritura que no es con espadas, no es con ejércitos, sino con su Espíritu Santo. Esto nos tiene que quedar muy claro. No es por los méritos de nuestra fuerza, no, es por el poder de Dios en nosotros. ¿Y cómo entra ese poder de Dios en nuestras vidas? ¿Cuándo? Cuando nosotros reconocemos la gran necesidad de un Dios todopoderoso, de un Dios vivo, ¿verdad? De un Dios realmente que está interesado por nosotros y que nosotros lo entendemos de esa manera, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Y entendemos, ¿verdad? Estos versículos y otros muchos más que debemos de entenderlo. Entonces, el propósito precisamente de esta enseñanza, yo le compartía precisamente el domingo, preparándonos para vivir una vida en santidad, que es precisamente de lo que estoy hablando, y yo compartía contigo qué es realmente vivir una vida en santidad. Yo compartía qué significa realmente vivir una vida en santidad, qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Santo en los idiomas hebreo y griego
quiere decir separado y apartado para Dios, consagrado exclusivamente para un solo uso, ser hecho, dedicado y estar disponible únicamente para Dios, apartarte del pecado, ¿verdad? Para vivir una vida consagrado para Dios, ¿verdad? De eso es lo que se trata, precisamente la enseñanza que yo quiero compartir contigo. Y sí te pido con todo mi corazón, porque esta es palabra de Dios, no es palabra mía, es palabra de Dios, y yo sé que esta palabra pues tenemos que entenderla nosotros perfectamente bien, y debemos de estar dispuestos a tener una preparación realmente por nuestro Dios, ¿verdad? Porque es importante que nuestras vidas sean transformadas en verdad por Dios, porque debe de haber una transformación por medio de Dios. En el libro de Romanos 12, quiero que vayamos a esa escritura. Romanos 12, 1 y 2, nos habla de algo muy importante que nosotros debemos de entenderlo. Y vaya que precisamente ese es un tema que estamos tratando, pero vale la pena tener el interés precisamente por parte de nosotros para vivir verdaderamente a la manera que Dios quiere que vivamos. Porque muchas personas tienen ciertos conceptos muy totalmente ajenos al vivir de un verdadero creyente. Y ellos mismos ponen su postura y dicen, mira, yo soy así. Y no debes de ser así, ¿verdad? Debes de ser conforme la palabra. Por eso debe de haber cambios. Por eso el Señor dice que al que recibe por hijo lo tiene que corregir, ¿verdad? Mira, dice la Escritura aquí en Romanos, voy a usar una versión totalmente diferente, pero te va a ayudar mucho a entender todo el propósito de Dios. Dice aquí, 12, 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio, ¿verdad? Vivo y santo. Ve cómo nos está hablando ahí de ser apartados del pecado para un uso exclusivo de Dios, ¿verdad? Que sean un sacrificio vivo, santo. Ahora, la clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo a Dios, ¿verdad? Y luego dice, ese es el verso 1 del capítulo 12, pero el verso 2 del mismo capítulo 12 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No se adopten al sistema de este mundo, ¿verdad? Y dice, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, yo creo y considero importante, en verdad, la palabra de nuestro Dios, porque considero perfectamente que tiene que ver una forma de vida del creyente. No es como estamos viendo aquí una amalgama de pensamientos que unas personas dicen, yo creo en Dios, pero creo de esta manera. Yo creo en Dios, pero creo de esta otra manera. Yo creo en Dios, pero la santidad la veo de esta forma. Sí, yo la santidad, pues la discierno de esta manera. No es de la forma como aquel, como este, como aquel, la discierne. Yo creo que la forma, como aquí nos pide Dios, es la forma de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es necesario tener un conocimiento previo de Dios, de la palabra de Dios para nuestras vidas. Porque si cada persona tiene una forma, ¿verdad? Hace tiempo platicaba con una persona que era líder era pastor. Él y su esposa eran pastores en un grupo carismático y platicábamos, ¿verdad? Y sí tenía conocimiento de la palabra, pero era muy grosero. Decía muchas groserías y yo lo escuchaba y decía, pues sí dice palabra, pero esas groserías no caben ahí. Y sí, él hasta lloraba cuando me compartía y no, mira, es que Dios,
Pero no que no tronabas pistolita y una bola de groserías y decía, no, es que esto no está bien, esto no debe de ser. Y yo le batallaba, ¿verdad? Y así hay mucha gente que tiene conceptos, habla, dice y hace otras cosas totalmente que todo lo que habla se viene para abajo por sus hechos. Entonces, una persona que realmente está interesado en las cosas de Dios tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, escuche, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y ya todas tienen que ser hechas nuevas. Entonces, si nosotros tenemos un deseo verdadero por buscar las cosas de Dios, o sea, vivir en el Espíritu, porque de eso se trata. Yo le compartí a usted el domingo que qué es vivir en el Espíritu, qué es vivir en santidad. Y yo le compartía que tenemos que vivir y demostrarlo a través del carácter de Dios en nuestra vida. ¿Y cuál es el carácter de Dios que tenemos que manifestar? La paz, el gozo, el amor, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿verdad? Porque de esa manera vamos a denotar y lo vamos a hacer un estilo de vida. No vamos a traer todo esto cuando estamos con alguna persona, no, sino que va a ser una situación espiritual. Algo que ya va a ser parte de esa naturaleza, por así decirlo, divina en nuestra vida, porque eso es precisamente andar en el Espíritu. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne está contra el Espíritu y el Espíritu está contra la carne, de tal manera que no nos permite hacer lo que nosotros queremos hacer, las obras de la carne, ¿verdad? Entonces, voy a leer una porción de la Escritura en esta versión. Es una versión diferente, pero quiere decir lo mismo, ¿verdad? De la Biblia, Vida Abundante, ¿verdad? Esa es la traducción de esta escritura. Y yo la vi un poco más clara, ¿verdad? Que puede ser mejor entendida. No quiero decir que la otra no, porque el Espíritu Santo te guía y te da entendimiento de la palabra de Dios, cualquiera que sea la versión, ¿verdad? Siempre y cuando sea buena versión. Entonces, déjame decirte, vamos a leer Romanos 8, regresa a Romanos 8, pero sí quedó muy entendido que debemos de renovarnos por medio del entendimiento de la palabra de Dios. Yo creo que tú, al igual que yo, tengo el deseo ya de empezar a trabajar en mi vida espiritual. Yo ya no me conformo a vivir como antes lo hacía, sino que anhelo, deseo con todo mi corazón vivir consagrado, vivir en santidad para agradar a Dios en toda mi manera de ser y en toda mi manera de pensar. Entonces, vamos a leer. Yo te voy a decir hasta dónde vamos a leer, pero quiero que puedas entender, que dispongas tu corazón, tu mente, ¿verdad? No se trata de que te condenes, no. Se trata de únicamente que lo entiendas y permitas que el Espíritu Santo de Dios ministre tu vida y te transforme. Acuérdate que no es con espadas, no es con ejércitos, es con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo cumple aquí una labor muy especial, una labor muy preciosa en nuestras vidas. Y aquí lo vamos a ver en este pasaje, en este capítulo 8. Nos vamos a dar cuenta de muchas cosas muy importantes que ya deben de estar operando en nuestra vida, ¿verdad? Ya deben de estar operando en nuestra vida. ¿Por qué? Por el conocimiento previo que nosotros ya tenemos de la palabra de Dios, ¿verdad? Mira, escucha. Por lo tanto, ya no hay condenación para las personas, para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. Escuche, que lleva a la muerte. El verso 3 dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza
pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como un sacrificio por nuestros pecados. Escuche, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Ningún ser humano pudo llevar la ley como debía de serlo. El único que pudo cumplirla, escuche, cumplir la ley fue Jesucristo. Nadie más. Nadie. Él dice en su palabra, no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Fíjese. Entonces, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley. No había otra persona que lo pudiera dar más que la persona de Cristo Jesús. Y Él lo hizo en base a nosotros y obediencia al Padre Celestial a favor de nosotros. Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Ahora déjame decirte en el 5 lo que dice. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, escucha, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Note usted, los naturales piensan en las cosas pecaminosas, pero los espirituales piensan en las cosas del Espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y también a la paz. Por eso dice la palabra de Dios, que Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda en completa paz nuestros corazones. Es lo que hace precisamente Jesús a través de su Espíritu Santo. Porque en todo está involucrado el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene hace una obra redentora en cada creyente, en nosotros. Por eso es importante que usted le dé apertura al Espíritu Santo de Dios. No lo ignore. Él está vigente. Y Él es una persona. Como Él es la persona del Padre, como es la persona del Hijo, así es la persona del Espíritu Santo, y está en ti y está en mí. Los tres viven en nosotros, en nuestros corazones. Por eso, Dios nos hace un atento llamado a nosotros, ¿verdad? Y antes vemos en el libro de Juan, ¿verdad? Que dijo, miren, saben que es necesario que yo me vaya, pero no van a quedar solos, no van a quedar huérfanos, sino que vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, el Consolador, el que nos consuela, el que nos redarguye, el que nos anima a seguir adelante. Fíjese, antes los antiguos no tenían esta gran bendición como la tenemos nosotros hoy, en estos días. Después de la muerte de Jesucristo, vino la resurrección. Y con la resurrección de Jesucristo, tuvimos y tenemos y tendremos grandes beneficios a nuestro favor, precisamente por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos acceso directo a Dios, lo que antes no se podía. Hoy tenemos un consolador, que es el Espíritu Santo, y nos guía a toda verdad. Hoy tenemos la oportunidad de que Jesucristo nos presenta justificados ante el Padre. Antes nada más era manchar nuestros pecados con sangre con sacrificios. Hoy, bendito sea Dios, nuestros pecados fueron perdonados. Nos perdonó Dios de todo pecado y toda maldad. Nos perdonó, nos lavó y nos espera una vida eterna juntamente con Cristo.
Esa es la bendición tan grande que nosotros tenemos a hoy, que entendemos todas estas verdades bíblicas. Creo que nosotros con mayor diligencia debemos de tomar cartas en el asunto y tener el deseo y el anhelo de vivir una vida de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, presentando nuestros cuerpos vivos en sacrificio santo, agradable y perfecto. Es nuestro culto racional. Nuestros pensamientos sean gratos delante de Dios. Ese es el deseo de Dios para nosotros. No nos perdamos de todas las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Dios dio una autoridad a la iglesia. No me estoy saliendo del tema. Estoy dándote un informe, por así decirlo, grande para que puedas entender de la gran bendición y responsabilidad que tenemos ya como cristianos. Así como dice, por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme el Espíritu. Porque si andas conforme a la carne, tienes razón de sentir condenación. Y manifiestas son las obras de la carne, y toda una lista grande. Pero contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. La ley del Espíritu, ¿verdad? ¿Y qué es andar en el Espíritu? Gozosos, contentos. El amor de Dios en nosotros. Hermanos, es que si nosotros nos observamos, vemos que todavía hay mucha carne en nosotros. Pero si estamos interesados en verdad en consagrarnos para vivir una vida de santidad, tenemos que verlo y tenemos que anhelar vivir para servir a Dios. Y la Escritura ha sido muy clara. Estamos en el mundo, pero no militamos según el mundo. Y todos los que son amigos del mundo se convierten en enemigos de Dios. Y ese es el asunto, hermanos, que tenemos. Ahora hay quienes dicen, pues sí, yo sé que tengo que cambiar. Yo sé que tengo que vivir en el Espíritu, pero más adelante. Sí, yo amo al Señor, pero más adelante. Y siempre se la viven planeando y nunca aterrizan. ¿Por qué? Porque no están realmente interesados en vivir una vida digna delante de Dios. No quieren presentar sus cuerpos vivos en sacrificios santos, agradable y perfecto, porque no quieren. Y yo creo que si de veras tenemos el anhelo, Dios hace cosas grandes y Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas si nosotros verdaderamente tenemos el deseo en verdad de hacerlo así. ¿Cuántas personas no vemos en el Face? Usted puede verlo, no nada más yo. Usted puede ver verdaderamente ahí cuántos mensajes de amor. Y casi te hacen llorar con sus mensajes. Esto qué bárbaro, de veras. Pareciera ser como si de veras, ay, no sé la verdad. Y sus vidas son un total desorden, totalmente. Pero mandan mensajes preciosos. No es malo, en verdad no es malo. El problema es que ni lo viven, ese es el problema. Porque la palabra es la palabra y cumple su función porque es poderosa, es viva y es eficaz. Pero creo que vale más el buen testimonio que hablar mucho. Por ahí dice que muchas nueces, mucho ruido y pocas nueces, o no sé cómo. Yo creo, hermanos, que la iglesia precisamente tiene que notarse por la calidad de vida que la iglesia tiene. Hace mucho, en unas personas, pero hace mucho, no creo que ahora pronto, hace como 10 años para atrás, vinieron unas muchachas a congregarse aquí. Y me acuerdo que pues fuimos una vez a cenar por ahí, nos invitaron a cenar. Y ahí estas muchachas con el tiempo, ¿verdad? Pues ya teníamos más amistad. Y me acuerdo que las dos platicaban y decían, oiga, pastor, quiero compartirle algo. A ver, dime, sí. Bueno, le voy a platicar. No lo vaya a tomar a mal, pero lo que yo sentí, lo que yo percibí allí en la iglesia con los jóvenes,
le voy a platicar. Fíjese que pues llegamos, ¿verdad? Y ya entre las dos estaban platicando y aquí se conocieron en la iglesia. Y se hicieron muy buenas amigas, ¿verdad? Y ya platicando en confianza, para eso estábamos cenando un pozole muy sabroso, por cierto, muy caliente, que ni se veía, pues que estaba caliente y nada, uy, casi se quemó uno todo, ¿no? Y platicamos, mire, pastor, lo que pasa es que cuando nosotros llegamos allá a la iglesia, y quiero decirle que había bastantes jóvenes en ese tiempo aquí, dice, llegamos y nadie nos saludó, nadie se preocupó por saludarnos. Y como que nos veían así como que qué pues, como si tuviéramos lepra, así. Con el tiempo más bien nosotros nos acercamos a ellos, pero como que las hermanas estaban celosas porque veníamos a darles lejos con los hermanos, y los hermanos como que estaban celosos con las muchachas que llegaron porque pensaban que le iban a dar lejos con ¿qué pasó allí? Y yo creo que una iglesia se debe de notar realmente el amor. El amor, el gozo, no los celos, sino el amor. Y yo creo que es precisamente lo que nosotros debemos de denotar. Sí, es muy bonito los mensajes que a veces mandamos, pero nuestras vidas deben dar el verdadero testimonio de que Él vive y reina en nuestra vida. Es triste y lamentable que las iglesias están así. Yo le compartía, ¿verdad? El mundo se metió a la iglesia impresionante. Ahora tenemos que sacarlo a como de lugar, porque somos nosotros apartados únicamente para Dios. Sigo, verso 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. O sea, no puede someterse. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Fíjese, lo dice el libro de Romanos, Pablo hablándoles a los romanos de esta terrible situación, ¿verdad? El 9 dice, pero ustedes, fíjate, dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive realmente en ustedes, y yo creo que el Espíritu Santo está viviendo en nosotros, eso creo. Pero debemos anhelar, vivir buscando las cosas de arriba. El mundano, o sea, el hombre natural, busca las cosas de la carne, pero el hombre espiritual busca las cosas ¿de dónde? De arriba. Y esta palabra está muy clara para nosotros. Debemos de hacer un análisis en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestro comportamiento, nuestras actitudes respecto a todo lo que nos está hablando la palabra del hombre natural? ¿Verdad? No se puede someter a lo espiritual porque es natural, pero aquí nos habla de una manera muy tremenda. Aquí en el verso 9 dice, pero ustedes, Pablo hablándoles a los romanos, y no únicamente a los romanos, sino a nosotros, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y luego Pablo les dice, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Se dice amén. Porque esto tenemos que creerlo por fe, ¿verdad? Porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesucristo de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, escuche, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu que vive en ustedes. Aleluya, gloria a Dios, gloria a su nombre, porque Él es bueno y su misericordia para siempre es. Si entendemos, iglesia, estas verdades, puede haber cambios reales en nuestras vidas. Pero tenemos que tener y discernir. Si yo todavía me estoy manejando como un hombre
totalmente carnalote o me estoy manejando como un hombre espiritual? Y los frutos del Espíritu están en mí. El carácter de Dios está en mí y estoy reflejando, ¿verdad?, a Cristo en mi vida como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor. Hermanos, de eso se trata el cristianismo, de practicar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si nosotros seguimos con estas actitudes impropias, ¿verdad? Y aparentemente cuando estamos con los hermanos, somos hermanitos, aleluya, gloria a Dios, tratamos de, ay, alabado sea Dios, Cristo la victoria, no es malo, ¿verdad? Santo poder, ¿verdad? Algunas personas dicen, pero su vida no tiene sentido, su vida está vacía, su vida está hueca, porque no es Dios el que gobierna, no es Dios el que vive en ellos, es su carnota la que está floreciendo. Y son criticones, son chismosos, chismosas, y hacen cosas que no deben de ver. Andan haciendo parejitas en las iglesias. Ay, me gusta esa muchacha para este muchacho, y me gusta esto para esto. Ay, no, ay, qué mal se casó. Yo no sé por qué se casó. Cosas que no les importa, cosas que son lo que el Espíritu Santo tiene que hacer, no la gente. ¿Me estoy dando a entender? Perdón. La palabra de Dios así es de clara. Y nosotros tenemos que aprender siempre a someternos a Dios y siempre buscar que Dios haga su obra en nosotros. Yo no tengo por qué, no, Elías, es que tú debes de trabajar en otro trabajo, no me gusta que, pues Dios lo guía así y así lo va a hacer. ¿Quién soy yo? Ahora que si Dios me da una palabra que estoy seguro que sea de Dios, la voy a decir, si no, mejor me callo la boca. ¿Para qué abro mi boca? Porque de todo lo que hable voy a dar cuentas a Dios, ¿o no es cierto? Por eso me conviene a mí vivir en el Espíritu. Amén. ¿O no le ha tocado a usted ver que a veces en los estados ve usted que suben ahí mensajes? Ay, qué bárbaro. Y hasta te hacen llorar los mensajitos. Pero cuando ves su vida, dices tú, como que esto ya no checó, como que esto como que no me cuadra, dice por ahí, ¿verdad? No le encuentro la cuadratura al círculo, dice uno. Entonces, te vuelvo a repetir, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesucristo de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. El verso 2, escuche lo que dice. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, dice, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, escuche, son hijos de Dios. Así dice. Entonces, esto me da la idea que si yo no soy guiado por el Espíritu de Dios, entonces algo está pasando en mi vida. Estoy viviendo una vida carnalota, 100%. Pablo les decía a los Gálatas, vivan en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Vivan por el Espíritu. Hermanos, el vivir en el Espíritu cuesta mucho trabajo en realidad, quiero decirle. Esto no es ir al mercado, ir al Parque Morelos y comerte una nieve de coco con nuez. No es así. La vida del creyente es tomar la cruz cada día, negarte a ti mismo. Mira qué trabajo me cuesta a mí, hermanos, en verdad. Me cuesta mucho trabajo, pero sé que tengo que hacerlo. Y no lo hago por miedo, sino por amor a mi Dios, que Él me está pidiendo una clase de vida que tengo que tener. No es fácil, hermanos, no es fácil vivir en el Espíritu, porque a veces la carne te gana. A veces la carne te gana y dices tú, ay, Dios mío, y a veces pasan ciertas situaciones en tu vida que dices tú, ay, no sé si soy cristiano hoy. Y a veces te hace enojar tanto la gente que a veces le dice, Señor, préstame o te lo mando o qué. Pero tiene que haber cambios en nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar al mundo
que verdaderamente Dios vive en mí. Si mi vida es un total desorden, si no vivo en santidad, entonces ¿qué? Cuando dice la Escritura, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces yo tengo que tener una calidad de vida, no la que yo quiero, ni la que quiere aquel, ni aquel otro, no. Una calidad de vida la que Dios me pide a mí, la que Dios demanda de mí. Tengo que vivir de acuerdo a esa manera, no de acuerdo a la manera como Él quiera, porque me voy a volver loco. Una persona, hace tiempo llegó una persona, me dice, bueno, hace mucho tiempo, me dice, pastor, usted debería de ser así. Es que, ¿sabe qué? Yo estuve en una iglesia que el pastor era así y le resultaba bien. Y otra vez una persona me habla por teléfono y me dice, oiga, pastor, ¿y qué onda con la iglesia? ¿Sabe qué? Usted debería de decirles esto, esto. En la iglesia donde estoy yendo el pastor así es. Entonces me puse a pensar, dije, no, pues entonces a nadie le voy a dar gusto. Pero ahí pensé, dije, es que no tengo que darle gusto a nadie. Al único que tengo que honrar y darle la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza es a Dios. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tú tienes que buscar a Dios y de acuerdo a su palabra vivir. Sí te va a costar y te va a costar lágrimas. En verdad te va a costar mucho obedecer a Dios. Que probablemente estés en una relación o estés en un trabajo que no es la voluntad de Dios y que Dios te diga, ¿sabes qué? No. Pero Señor, y por más que quieras, es que mira, Señor, es que aquí sí, porque esto, no. Ay, Señor, es que no. Y tener que dejar eso, porque Dios te lo está diciendo. No es fácil, hermanos. Pero si está en ti en verdad vivir de acuerdo a la manera de Dios, Dios te fortalece y Dios te va a bendecir de una manera poderosa. Nada más no te desanimes. Él te ayudará con su poder, con su amor, con su gracia, con su misericordia y cada día dándote el perdón. Pero tenemos que vivir y tienes que armarte del mismo entendimiento que hubo en Cristo, de ser cada día mejor y no seguir con los mismos problemas de toda tu vida. Cuesta trabajo, te fastidias y fastidias a otros. Cuesta, hermanos, y nos va a costar, le repito, te va a costar. Y tú puedes preguntarle al Señor ahora en la noche, antes de dormirte. Sí, porque dormido, pues, ¿verdad? Antes de dormirte, decirle, Señor, hay cosas que no te gustan de mí. Yo ya las sé, pero yo quiero que tú me las digas también, Señor. Quiero que tu voz de autoridad penetre mi espíritu y mi corazón para poderte entender. ¿Y sabes qué, Señor? Ayúdame a dejar todo esto. No es tu voluntad esto, no lo voy a hacer, Señor. ¿Por qué? Porque quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir consagrada para ti. Ayúdame, Señor. Amén. Dice aquí, por lo tanto, amados hermanos, en el 12, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El verso 15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos por el Espíritu de Dios, Abba, Padre. Hoy le decimos, Padre, gracias te damos por esta bendición tan grande. Por eso clamamos, Abba, Padre. Nadie puede decirle Padre a Dios si no tiene el Espíritu Santo, porque así lo dice la palabra de Dios. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Miren, hermanos, a mí me ha tocado, esto se lo voy a decir
con todo mi corazón. Y yo creo que a lo mejor usted también. Pero hay personas que se dicen ser cristianas. Escúcheme, por favor. Y están hablando con usted. Supuestamente, gloria a Dios, y usan mucho expresiones, gloria a Dios, aleluya, ay, ¿quién vive? Cristo, y a Cristo la victoria, y la sangre de Cristo, y empiezan con todos esos jales, pero no te da testimonio a tu espíritu. Y tú dices, ¿por qué estoy chocando con esta persona? Sí me habla, sí parece ser que tiene conocimiento de la palabra, pero hay algo que no me checa en esta persona. Y dice usted, ¿qué pues aquí con este cuate? Pues no sé qué onda, ¿verdad? Y usted le batalla. Aquí dice la escritura esto: pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar ¿de qué? De su sufrimiento. Y luego el 18 dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Estamos entendiendo, ¿verdad? Pero hay ocasiones, volviendo un poquito acá atrás, de lo que le decía, que hay gente que dice, usted dice, no me checa, ¿verdad? El Espíritu Santo te da el discernimiento de la persona que te está hablando. Y déjame decirte, muchos, dice la Escritura, ¿verdad? En Primera de Juan, que hay muchos falsos profetas y se disfrazan y hablan mucho de Dios, pero no son hijos de Dios. Por eso son falsos profetas. Y aquí es donde, cuando tú caminas en obediencia a Dios y caminas deseando, consagrado para Dios, con la finalidad de apartarte y vivir una vida de santidad, Dios te da el discernimiento. Y por más que venga un falso profeta, tú lo vas a detectar y decir, no, ese es un falso profeta. Porque Dios te da discernimiento a través de su Espíritu Santo. Escucha. Y te envuelve mucha gente, quiere envolverte. Y el problema es de que tú estás ahí y le estás creyendo todo. Y Dios te habla y no le crees. ¿Cómo está esto? Cuando tú deseas con todo tu corazón consagrar tu vida para Dios, escucha, y tienes el anhelo y el deseo de vivir una vida consagrada, una vida en santidad, quiero decirte, probablemente podrás equivocarte, pero considéralo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, porque Él es Dios. Y lo que Dios quiere es algo bueno para ti, porque los pensamientos de Dios con relación a ti son de paz y no de muerte, sino de paz. Me acuerdo de una escritura que dice en Juan 19 o 20, dice que estaban los discípulos todos juntos. Ya había muerto Jesucristo, pero ya había muerto y había un problemón con los judíos, ¿verdad? Por razones, ¿verdad? Del cristianismo. Y dice que estaban todos reunidos en el lugar de reunión. Y dice que de repente llegó Jesús, traspasó la pared y les dijo, paz a vosotros. En medio de una situación fuerte y difícil, que a veces la tenemos usted y yo, qué gran bendición cuando viene una palabra que bendice y edifica tu vida y el Señor te dice paz a vosotros. Y ahora acuérdese que la paz que Dios da, no la da conforme la da el mundo, porque la paz de Dios es totalmente otra cosa. Cuando usted está viviendo conforme a la palabra de Dios, siempre Dios le va a hablar a usted. Y cuando vengan los conflictos difíciles, el Señor le va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y usted la va a recibir porque está viviendo en el Espíritu. Porque si está viviendo en la carne, ni cuenta se va a dar. Se dice amén. Entonces, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación queda sujeta a la maldición, a la maldición de Dios. Sin embargo,
Con gran esperanza, dice aquí la Escritura, ¿verdad? La creación espera el día en que será liberada de la muerte y y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Amén, aleluya. Fíjese que este libro, quiero decirle que es una responsabilidad grande para mí poder compartirle la palabra porque, y le pido mucho a Dios la sabiduría, la unción de Dios, porque para mí es una gran responsabilidad darle una palabra y la responsabilidad que en mí cabe es que sea una palabra que sea correcta y no lo confunda usted. O le digo una palabra por otra y pues eso es lo que me preocupa mucho y le pido mucho a Dios que me dé la sabiduría, la unción de su espíritu para poder compartir. Este libro de Romanos es un libro muy, se dice que es la columna vertebral del Evangelio, el libro de Romanos. Habla de la gracia, ¿verdad? Y es un libro que a mí se me hace, pero bueno, Dios me da la sabiduría, pero quiero decirle que es una gran responsabilidad compartirle a usted la palabra, no es cualquier cosa. Amén. Entonces seguimos más adelante. Dice aquí, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos. ¿Sí está usted entendiendo lo que le estoy compartiendo? En verdad, ahora sí que lo está entendiendo, incluyendo el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Escuche, cuando fuimos salvos. ¿Cuándo fuimos salvos? Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Romanos 5, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es lo que dice la Escritura. Qué bendición de veras tenemos el que podamos entender verdaderamente esta escritura, este capítulo, ¿verdad? Entonces, recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y con confianza. Yo te quiero preguntar, en verdad, ¿tú tienes el deseo de veras de vivir una vida de santidad? ¿De veras anhelas consagrarte para el Señor? Miren, al final de todo esto es una gran bendición y nos conviene, hermano. Nos conviene por muchas razones. Él siempre va a ser Dios. Él siempre va a ser santo. Siempre. Y nosotros no. Pero a nosotros nos conviene vivir conforme a lo que Él nos pide. Porque Él tenemos todo. Todo lo tenemos por Él. ¿O no? Y si anhelamos con todo nuestro corazón, va a ser otra vida, nuestra vida. Creo que hasta ahorita sí he entendido el mensaje, ¿verdad? Bueno, fíjese, vamos a ver Gálatas 13. Acompáñame a Gálatas 13. Vamos a seguir compartiendo el libro de Romanos, pero vamos a Gálatas 13, por favor. Quiero leerle algo. Nosotros debemos de aprender cada día a ser renovados por la palabra, cada día renovarnos por su palabra. Romanos, ¿qué le dije? Perdón, Gálatas, ¿qué? 5.
5, versículo 13. Mire lo que dice la Escritura aquí. Cinco 13 al 17. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose, devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la carne. Es lo que quiere decir. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo las buenas intenciones. Y nuestro deseo es apartarnos del pecado para vivir una vida en santidad. Y se opone entre sí la carne. Por eso dice la Escritura también: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Le dejamos aquí, hermanos, para que se lleve ese mensaje en su corazón, en verdad, y pueda usted entender, ya llegando a su casa, vuelva usted a ver lo que estamos viendo, de acuerdo a la Escritura, se va a sentir usted bien y va a entender mejor. Y pídale al Señor revelación de lo que estamos viendo, pero hay un deseo grande para Dios y es una exigencia que viene por parte de Dios. Vivir en santidad, así. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y así quiere usted decir: es que yo soy muy buena onda. No basta ser buena onda, basta ser obediente a los mandamientos de Dios. Amén. Pues que el Señor nos bendiga, hermanos. Padre, te damos gracias por ser bueno con nosotros, Señor, por tener un cuidado grande por nosotros, Señor. Quiero suplicarte, Señor, agradecerte por tu palabra. Esta es palabra para Casa de Oración Loma Dorada, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos vivir para agradarte. Sabemos que tenemos que regenerarnos y lo hace tu palabra, Señor, con el entendimiento de tu palabra. Ayúdanos a todos el tener, como dice tu palabra, el deseo de el querer como el hacer y el hacer tu voluntad, Señor. Bendice esta congregación, a todos nosotros, Padre, y cada una de las personas que está aquí con nosotros. Te pido que nos sigas bendiciendo, nos sigas levantando con poder de lo alto, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las bendiciones, Señor, que tú derramas cada día sobre nosotros. Llévanos con bien, Padre, y bendícenos también, Padre. Todas nuestras familias las ponemos en tus manos, Señor. Y muchísimas gracias. Está Rodolfo en tus manos, su mamá, su familia. Gracias por Felipe, por Erendi. Está en tus manos, Señor. Gracias, Dios, por Florencio, su familia, sus padres. Toda la familia de Cintia está en tus manos, también por Goyita, por Elías. Te pedimos bendiciones hasta que sobre y abunde. Gracias por la Armando, Luciana. Gracias por ellos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la familia Preciado. Gracias, Padre, por Rodolfo. Bendice su vida, su corazón. Y por toda la familia, Señor. La familia Juárez Ramírez está en tus manos, Señor. También la familia Ramírez López, la familia Ramírez Díaz, está en tus manos también, Padre. Y muchísimas gracias, Padre, por Rosy. Bendice su vida también. Sus finanzas, Señor, su salud, está
en tus manos, Padre. Te pido, Señor, que bendiga los diezmos de esta congregación y que tú bendigas su vida económicamente grande, Padre. Llévanos con bien, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en nuestros corazones. Amén, amén y amén.